Ahora vamos a explicar un poquito más a fondo qué es lo que significan eso de las clases y los objetos, las instancias. Para eso vamos a mirar este ejemplo que tengo acá, en el cual tengo una columna de una fila de clases, una fila de sus ejemplos de instancia. Entonces, una clase siempre está dividida en dos partes: los atributos, que son todas las características que me van a definir esa clase, y los métodos, que es todo lo que esa clase puede hacer, todas las funciones que pueda realizar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una clase, que serían algo genérico como los edificios. Entonces, ¿cuáles podrían ser los atributos de los edificios? El número de pisos, el terreno que ocupa, el tipo de edificio, si es de comercio, si es de residencial, cualquier cosa que pueda definirme o caracterizar los edificios. Y los métodos es lo que el edificio puede hacer. Entonces, tiene un método que puede ser hacer que la gente, habitar gente, tener método de elevar gente a un piso por medio de un ascensor, puede tener otro método como por ejemplo servicio de parqueadero. Entonces, esas son como las funciones que podría realizar un edificio en forma genérica. Ahora, si yo quiero instanciar esa clase o crear un objeto de esa clase, lo que hago es darle valores particulares a todos esos elementos que componían mi clase edificio. Nuestro ejemplo es un solo edificio que sería el Empire State. Entonces el Empire State ahora no tiene pisos, sino que tiene un número determinado de pisos, tiene un número determinado de parqueaderos, cumple una función especial particular como ser un edificio para albergar oficinas. Entonces lo que hacemos es a esta forma general darle valores particulares. ¿Y cuál es la ventaja de tener este tipo de estructura? Pues que ya no tengo que estar definiendo código como lo hicimos anteriormente para cada tipo de edificio, sino que creo una forma general. Lo único que hago es llamar de esa forma general lo que necesito a mis funciones particulares. Entonces, como vemos en el ejemplo que hicimos ahora, tengo una clase Y que me va a estar definiendo esta función que calcula la posición de un cuerpo en caída libre, y esa tiene un atributo que va a ser la velocidad inicial. Su atributo es la velocidad inicial. Entonces, cuando yo instancio la clase o creo un objeto de esa clase, le voy a asignar una velocidad inicial. Entonces, este objeto va a corresponder a una clase Y que va a ser válida para velocidades iniciales de 3 metros sobre segundo. De esa forma, cada que yo quiera utilizar ese método, solamente basta agregar cuál va a ser el tiempo en el cual yo quiero evaluar la posición. No tengo que volver a colocar cuánto es esa velocidad inicial. Y si quiero cambiar la velocidad inicial, basta con escribir, vamos a hacerlo acá en nuestra interfaz, yo puedo cambiar el valor de ese atributo escribiendo simplemente y punto b sub 0 igual, ya no quiero 3 sino que quiero 2, y ejecuto. Entonces, si yo escribo aquí en mi consola b sub 0, y punto b sub 0, vemos que va a tener un valor de 2. Entonces, de esta forma es como yo accedo a los atributos de una clase. Igualmente ya vimos que para acceder a los métodos de una clase basta con escribir el nombre del objeto, punto, el nombre del método. Entonces eso es como lo más importante que tenemos que aprender antes de pasar a aplicar esto que vimos en las aplicaciones de termodinámica, porque básicamente lo que hacemos es llamar a una librería en la cual ya están todas las clases y funciones definidas y solamente hacemos uso de ellas. No tenemos que pasar a definir ninguna clase, solamente hacer uso de las clases que ya están definidas en la librería que vamos a llamar. Entonces, lo importante es, primero, cómo se instancian los métodos, cómo se instancian las clases, perdón,
creamos el nombre del objeto igual el nombre de la clase y entregamos los atributos que correspondan. ¿Cómo llamamos atributos de la clase? Escribimos el nombre del objeto que creamos, punto, el nombre del atributo, y de esa forma ya accedemos al atributo, sea para visualizarlo, como hicimos acá, o sea para cambiar el valor del atributo, como lo hicimos aquí. Ahora, ¿cómo accedemos a los métodos o las funciones que están dentro de esa clase? Entonces, si es un método que me va a entregar un argumento, creo una variable en la cual se va a almacenar ese valor que me entrega. Colocamos igual el nombre del objeto que creamos, punto, en este caso, punto, el nombre del método y los argumentos que el método requiera. Ya cuando lo ejecutamos, se ejecuta ese método con esos argumentos y me guarda el resultado en la variable que hemos creado. Entonces, ahora sí podemos pasar a ver cómo aplicar esto en nuestra caso de aplicación, que es termodinámica. Entonces, la librería que vamos a utilizar para esto se llama CoolProp, que ya en el primer video vimos cómo se instalaba. Y esta librería tiene muchísimas funciones que podemos utilizar en termodinámica, pero lo que vamos a ver ahora es el cálculo de propiedades. Y para poder ver el cálculo de propiedades vamos a recordar lo que dice el postulado de estados, que básicamente es que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Eso quiere decir que cualquier propiedad intensiva independiente puede expresar como una función de otras dos propiedades, o z igual a f a una función de x y y, donde z, x y y son propiedades intensivas independientes. Vamos a ver cómo se define eso en CoolProp. Entonces, dentro de la librería de CoolProp vamos a llamar la subfunción o la sublibrería llamada PropC, que son propiedades del sistema internacional. Entonces simplemente la importamos y para usarla vamos a ver esta sintaxis. Entonces, dentro de la función PropC, ella me va a pedir inicialmente estos argumentos. Vamos a ver qué significa cada uno de estos argumentos. El primer argumento es la propiedad que yo quiero calcular. En este caso, D significa densidad. El segundo argumento es el nombre de la primera propiedad que yo voy a entregar. O sea, una de las dos propiedades que yo conozco. En este caso es temperatura. El tercer argumento va a ser el valor de esa propiedad temperatura. El cuarto argumento va a ser la segunda propiedad que yo voy a entregar. Y el argumento seguido va a ser el valor de esa propiedad. El último argumento va a ser el fluido al cual yo quiero calcular esas propiedades. En este ejemplo es nitrógeno. Podría ser agua, refrigerante, oxígeno, hidrógeno, cualquiera de los que ya vamos a ver que se pueden calcular. Entonces, cada uno de estos argumentos tiene que tener un valor especial. Yo no puedo colocar aquí temperatura, sino que ya está definido que la T se refiere a temperatura. Primero vamos a ver todos los valores que puede tener este último argumento, que es el fluido de trabajo. Entonces, en este caso es nitrógeno, pero en esta tabla podemos ver todos los fluidos que la librería incluye. Entonces, así como está nitrógeno, acá tenemos water para agua, tenemos también el refrigerante 134A, que es el que aparece en el libro, tenemos diferentes gases, como hidrógeno, argón, tenemos aire, y en general esta serie de refrigerantes o cualquiera de estos fluidos que algunos ni siquiera conocemos todavía, pero que todos hacen parte de la librería. Entonces, el argumento que debe ir aquí, en la última casilla, debe ser el fluido de trabajo y debe escribirse exactamente igual como aparecen en esta tabla. Los nombres de las propiedades deben corresponder a los nombres que aparecen en esta tabla que está aquí, donde dice parámetro. Entonces, este parámetro corresponde a el nombre que yo debo escribir cuando voy a meter esto a la función, y aparecen las unidades en las que tengo que ingresar el valor, y me dice si la variable puede ser usada de entrada
o de salida, o solamente de salida, como estas que están acá abajo. Cuando dice y o, quiere decir que puede ser un argumento tanto de entrada, como es en este caso temperatura y presión, o de salida, cuando aparece la o, que es el primer argumento, que es el que yo deseo encontrar. Y finalmente me aparece la definición de qué es esa variable. Entonces, en este caso, como ya vemos D, puedo escribir D más con mayúscula o D más con minúscula, que es densidad másica. Me dice las unidades, que son kilogramos sobre metro al cubo. Puede ser argumento tanto de entrada como de salida. Y está definido como la densidad, que es la densidad que hemos trabajado normalmente. La temperatura, T, la presión, debe ser P. Este Q es la calidad de la mezcla. No tiene prácticamente unidades, porque es mol sobre mol, o masa sobre masa. La entalpía es H, en joule sobre kilogramo. Y hay que tener en cuenta que, como está en sistema internacional, a diferencia del libro, no maneja kilopascales ni kilojoules, sino joules y pascales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esto, viendo la literatura que encontramos en internet, y después vamos a aplicar eso a estos dos ejemplos de termodinámica.